La dependencia emitió una... La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. La carrera por la exploración espacial entró en una... Es la forma que tiene la humanidad para encontrar la verdad. Es la manifestación del pensamiento y la mente. Pero sobre todo... es chismecito. La Tierra sube de peso. 10 toneladas de polvo espacial Esta caen sobre criatura ha ella atraído el cada interés de día. los científicos por su extraordinario... Mitómano, el podcast de divulgación científica que no sabías que necesitabas. Un salto enorme para la humanidad. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Llega el apocalipsis microbiológico, o al menos eso dicen los medios, pues la Organización Panamericana de la Salud lanza una alerta epidemiológica por el sarampión en la región de las Américas. La UNAM lanza recomendaciones, los curanderos preparan sus pomadas de eucalipto, los antivacunas salen de sus agujeros y las redes hacen memes. Todo indica que podremos rescatar esa canción milenaria que me cantaba mi abuelita y que dice: le dio la viruela, le dio sarampión, le quedó la cara como chicharrón. Y como si estuviéramos en el siglo XIV, médicos dan a conocer un caso de peste bubónica en Estados Unidos. Culpan al propietario por besar a su gato y culpan al gato pues por ser un gato. Además del virus del sarampión, notifican sobre la aparición del virus de la viruela en Alaska, los virus zombies, y aún con todo eso, nuestro podcast sigue sin hacerse viral. En vísperas de apocalipsis microbiológico, yo me pregunto, señor Batracio, sin saber exactamente a qué nos enfrentamos, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Es momento del pánico. Es el pánico. Pues ahora sí, bienvenidos a la tercera emisión de Mitómano, el podcast de difusión de ciencias biológicas que sí tiene todas sus vacunas. Yo soy el señor Batracio y estoy junto a mi amigo el licenciado Tecolote. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo está usted, señor Batracio? Muy bien, licenciado. Pues ya, tercer programa, nunca pensé que llegáramos a tanto. Y recuerde que puede escucharnos en YouTube, Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Si les gusta nuestro contenido, regálenos un like, una suscripción, califíquenos en Spotify para que el algoritmo nos recomiende y así poder llegar a más gente. Y pues ya lo que nos truje, ahora no hay mensajes. Ahora nos mandaron mensajes. Pero pues vamos lo bueno. Ajá. Creo que este capítulo va a estar de terror. Este capítulo va a estar de terror. Es que esta quincena salieron varias notas, ¿no? De lo que hemos denominado el apocalipsis microbiológico. O sea, fue la nota del sarampión, la de la peste bubónica. Esa estuvo buena, sí. Esa estuvo buena. Yo caché por ahí una que es la aparición del poxvirus en Alaska, del virus de la viruela de Alaska. Y la de los virus zombies. Entonces, la idea es que como el episodio pasado la verdad sí nos pasamos de lanza con el tiempo, vamos a partirlo en dos. Ahorita vamos a empezar con la nota del sarampión y pues vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Nos puede introducir, licenciado? Pues sí, justo recientemente la UNAM publicó un comunicado sobre el resurgimiento del sarampión y de ahí se empezó como a propagar en varios sitios de notas, ¿no? Que el resurgimiento del sarampión, bla, 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 bla. El sarampión pues es una enfermedad que se erradicó en nuestro país, se considera erradicada hasta 1996.
Entonces, y en la nota, pues justamente la UNAM pues alerta sobre la virulencia, sobre métodos de prevención de la enfermedad y pues el peligro que representa el que resurja, ¿no? Sí, fue en la UNAM y lo que me llamó la atención es que lanzó también el comunicado la Organización Panamericana de la Salud, que pues viene siendo parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y justo como usted comenta, licenciado, pues sí, alerta epidemiológica por la aparición de sarampión otra vez, varios casos desde pues ya hace mucho tiempo. Bueno, déjame digo algo que tenía preparado. Ajá, a ver, dale. Mira, creo que en este punto somos espectadores en una carrera por ver qué evento apocalíptico termina con nosotros. Primero, ¿no? O sea, el cambio climático, desastre nuclear, falta de agua potable o epidemias, ¿vale? Y si me preguntas, yo apuesto por las epidemias. Porque al final, en muchos lugares encuentras que no es una cuestión de si va a suceder, sino de cuándo. Yo Ahora creo sí que nuestra mera existencia es un juego de ruleta rusa contra el mundo. Yo creo que nos van a caer varias cosas al mismo tiempo. Porque esto de las epidemias es muy plausible que nos vaya a tocar al mismo tiempo que otro tipo de problemas. Por ejemplo, ahorita, pues, nosotros que estamos en México, la gran mayoría de la República Mexicana tiene problemas de sequía, no hay agua. Y en lugares donde tenemos una gran concentración de población, esto irremediablemente nos va a llevar a problemas de higiene. Y ahí van a entrar todos los microorganismos de los que estamos teniendo miedo. Ahora sí, vamos a empezar con el sarampión, ¿no? Primero un poquito de historia. En México la primera epidemia de sarampión fue el 1531. Desde ahí se remonta, con la colonización del país, llegó la enfermedad y en 1531 pues se da la primera epidemia. En 1989 y 1990 tuvimos otra epidemia en México y para 1995, como tú comentabas, se dio el último caso pues ya registrado, ¿no? Después de eso se declara libre, porque en 1970 se introduce la vacuna, pero vuelve a resurgir 50 años después, porque en el 2020 se registran 196 casos nada más en esta región. Entonces, pues el sarampión ya es una enfermedad con la que tenemos historia. Se supone que estábamos libres desde 2016 en la región de las Américas. Y pues esto se da por los calendarios de vacunación. ¿Crees que sea bueno que hablemos sobre qué es el sarampión? Ajá, pues sí, y pues tienes, sí es cierto, ahorita yo estoy considerando que nosotros estamos treintones, yo lo decía en la intro, a mí mi abuelita me cantaba una canción, pero yo creo que los más jóvenes no tienen idea de lo que es el sarampión. No, y de hecho lo que estaba revisando es que hay médicos, o sea, los médicos viejos yo también lo justamente mencionan eso, así como que de los nuevos médicos no saben tienen reconocer idea de cómo se ve el sarampión. Yo también vi eso. Pues sí, y sí me quedé impresionado. El sarampión pues es una enfermedad producida por un virus, específicamente un paramyxovirus de cadena negativa. Y bueno, eso pues no nos dice mucho, pero lo importante básicamente es que es un virus, ¿sale? Si los virus están vivos o no, eso es un debate como muy intenso que muchos han tenido en las carreras. La definición que yo encontré es que son entidades biológicas, ¿no? Lo que hacen básicamente los virus es tomar como rehenes a las células y hacerlos que fabriquen los elementos necesarios para que ellos se reproduzcan, por decirlo de algún modo, y poder seguir propagando la enfermedad, ¿sale? El sarampión es una enfermedad viral aguda, es muy contagioso y es potencialmente grave. Produce fiebre, salpullido, secreción nasal y las complicaciones graves pueden generar ceguera, encefalitis, diarrea, infecciones del oído y neumonía. ¿Va? Y las formas de contagiarse es prácticamente igual que la gripe.
o sea, mediante gotas provenientes de nariz, boca y garganta. Básicamente, si alguien estornuda, si alguien tose, en las gotitas que expulsa es lo que te puede, si entran en contacto contigo, pues es lo que te va a enfermar. Y esas gotas pueden permanecer, el virus puede permanecer como contagioso en esas gotas hasta por 2 horas, incluso si, por ejemplo, alguien estornuda sobre una mesa y tú tocas la mesa y no te das cuenta y luego te llevas la mano a la boca o algo por el estilo, o sea, con eso te puedes llegar a enfermar. Es una enfermedad que puede llegar a tener una tasa de mortalidad de hasta el 10% en poblaciones donde hay altos niveles de malnutrición y una falta de atención sanitaria adecuada. Los grupos más vulnerables en este caso son niños y personas con sistema inmune comprometido. Se me hizo muy curioso cuando estaba revisando esta parte porque hacen mucho énfasis en que es una enfermedad que puede ser muy grave en zonas con poco acceso a atención sanitaria y con altos niveles de malnutrición. O sea, básicamente es como... enfermedad del tercer mundo, ¿no? Sí, justamente. O sea, es lo que decíamos, que algo tan vital como la salud o tan primordial parece en algunos casos ser exclusivo de los sectores económicos más altos. Es que ahora sí que el acceso a la salud va de la mano pues con la disponibilidad que tengas de una atención médica, de los recursos para los tratamientos médicos y el acceso a la población a estos recursos. O sea, sí, probablemente ahorita vamos a platicar del tema de las vacunas, pero por ejemplo nosotros tenemos la ventaja de que vivimos en un país donde el acceso a las vacunas es gratuito. Y como niños, creo que todos los que estamos escuchando esto tuvimos acceso a las vacunas. Sí, porque a veces había hasta campañas de vacunación en la escuela. Yo me acuerdo que luego era como que de todos a la enfermería. Era como que de bueno, ¿y ahora qué? Y luego llegabas y veías al que estaba como doctor ahí preparando las vacunas y era como que bueno, pues ya ni modo, ya tocó, ¿no? Fíjate que sí, yo me acuerdo de eso y hace justo como 20 años yo creo que no veo campañas masivas de vacunación anunciadas en radio y televisión como cuando yo era niño. O sea, yo me acuerdo que cuando era niño salían las camionetas con sus bocinas, sus autoparlantes a hacer canvaseo y gritaban, los invitamos a la 3ª semana de vacunación infantil aquí en su módulo de salud. Y entonces ya tu mamá te sacaba, te llevaba y te ibas a vacunar. Y montaban sus puestecitos ahí en cada esquina prácticamente. Hoy en día se sigue haciendo. Pero creo que esa difusión masiva que teníamos, por lo menos cuando yo era niño, por ahí de los 90s, ya no la he visto. O sea, sí recuerdo que había anuncios en radio, anuncios en televisión, había carteles, lonas pegadas en los centros de salud, donde se invitaba a la gente a vacunar a los niños principalmente, cosa que en mi edad adulta, y yo con mi hija por ejemplo, no he visto. O sea, esa difusión tan masiva creo que sí quedó de lado. Sí, me acuerdo que salía hasta en la televisión y en la radio, o sea, ibas en el camión y escuchabas justamente este tipo de anuncios. Y sí, como dices, o sea, es algo que ya no me ha tocado ver. No sé si porque veo menos televisión o no escucho tanto la radio, pero sí, definitivamente hay mucho menos difusión de lo que son las campañas de vacunación ahora. No, yo creo que sí fue un cambio en la forma en que los sistemas de salud se hacen promoción en el país. Porque yo me acuerdo, igual, ¿no? Te estoy hablando de los 90s, bardas pintadas de campañas de salud. En predios, en casas, en deportivos, y ahorita creo que eso ha cambiado mucho. Es que curiosamente siento que se le ha reducido, bueno, no siento, definitivamente se le ha reducido mucho el presupuesto al área de la salud, ¿no? Y eso pues tiene que repercutir en algún lado. Si tienes que decidir entre comprar vacunas o anunciar que tienes las vacunas, pues mejor las compras. Y creo que dentro del imaginario colectivo, por lo menos nosotros, nuestra generación y la generación de nuestros papás, tienen bien presente el hecho de la vacunación. O sea,
vamos a remontarnos un poquito de forma histórica y hablar un poquito de, a lo mejor, pues no tanto de política, pero sí de historia, por lo menos en México, que venimos de una revolución históricamente, ¿no? Y nuestra constitución tiene tintes muy socialistas, que mucha gente pues, dice, abajo el socialismo, no nos gusta, pero es una realidad que nuestra constitución está muy influenciada por todos los movimientos revolucionarios del siglo pasado. Uno de ellos, pues, la revolución soviética. Nuestra constitución tiene tintes bien soviets, porque pues estábamos en el inter de unos cambios históricos mundiales muy muy importantes. Eso nos derivó a tener un sistema de salud gratuito, diferente a otros países más capitalistas, dígase el gringo, ¿no? Donde ahí pues sí tienes que pagar por todo, absolutamente por todo, y no tienes acceso a la salud gratuito como nosotros. Y desde esos años posrevolucionarios hasta los 90s, esta propaganda y esta idea de que tenemos el derecho a la salud, nuestros abuelitos, nuestros papás lo tenían bien presente y era de, pues sí, vamos a vacunarnos. La vacunación creo que siempre estuvo dentro del imaginario colectivo, hasta donde te digo, hasta hace como 20 años. Creo que las nuevas generaciones, por ejemplo, mi hermana más chica tiene ahorita 20. Creo que a ella ya no le tocó, ella nació en los 2000. A ella ya no le tocó esta propaganda masiva de salud. A mi hija mucho menos. Y no es no es obligatorio, ¿verdad? Todavía lo de la vacunación, al menos aquí en México. Sí y no. Digo, tú puedes no vacunar a tu hijo. Yo lo viví con la mía. Uh-huh. Pero para entrar a las escuelas generalmente te piden que estén vacunados. Es que esa era mi duda, porque por ejemplo estaba viendo que en Estados Unidos hay algunos estados donde sí ya metieron ese tipo de legislaciones de si quieres que tu hijo entre a cualquier escuela del sistema educativo del estado, pues tiene que estar vacunado sí o sí, o sea, no tienes de otra. Sí, pero aquí sí siempre bueno, hasta donde yo tengo memoria, siempre te han pedido que los niños estén vacunados para poder ingresar sin problema a la escuela. Y como tú decías, ¿no? Inclusive iban a vacunar a las escuelas. Uh-huh. Era de que llegaba el doctor y órale. Yo me acuerdo que en la secundaria me vacunaron, no me acuerdo de qué, pero cuando iba en secundaria todavía me tocó vacuna, ya siendo un adolescente. A lo mejor, bueno, y volviendo un poquito a lo mejor al tema del sarampión, pues el sarampión ahorita ya son 2 vacunas las que se tienen que aplicar, que una, por lo que revisé, es antes del primer año y la otra la encontré marcada como que en la adolescencia, pero en las cartillas de vacunación dice que a los 6 años, o al menos en la cartilla de vacunación que me prestó una amiga de su bebé. Sí, tiene vacunas. Podría ser que a lo mejor hayan puesto un refuerzo de la del sarampión en la secundaria. No me acuerdo qué vacuna me pusieron. Seguramente fue algo así como tétanos o algo por el estilo, porque yo ya tenía, pues, 12, 13 años cuando recuerdo que me pusieron esa vacuna. Y justamente el repunte de casos de sarampión reporta la OMS que se da por una baja cobertura de vacunación en la región. Sí, justo me faltó mencionarlo, pero en el reporte de la UNAM, pues menciona que hay un resurgimiento del sarampión, pero no dice que sea en México, por ejemplo, ¿no? O sea, nada más dice que existe el resurgimiento del caso del sarampión. Y ya después cuando empiezas a revisar un poquito más, ya ves que es en Europa, ¿no? Donde se están dando la mayoría de estos casos. Por ejemplo, mencionan que hubo 30,000 casos en 2023. Entonces, siento que el resurgimiento, o escuchar las palabras resurgimiento de una enfermedad o algo así, como que son nuestros recuerdos de Vietnam y empezamos luego a pensar en el COVID, en volver a aislarnos y todo. Es que justamente tenemos bien presente ahorita todavía lo de COVID. Por ejemplo, yo chequé más el reporte de la OPS. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, tengo que en 2022 hubo un aumento del 18% de casos en sarampión y un 43% de muertes respecto al 2021 a nivel global.
Igual a nivel global, 9 millones de infectados, 136,000 muertos, en su mayoría niños. Para 2023, un aumento del 64% con respecto a 2022. Y es que ves las gráficas, ¿no? Y se ve cómo va bajando y bajando. O sea, en el número de casos, en una de las gráficas que encontré, se ve como justamente en los 80s, cuando se implementa la vacunación, se reduce drásticamente. Y se mantiene así, como en niveles mínimos a comparación. Y después en los últimos años empiezas a ver cómo sube otra vez y sube otra vez y sube otra vez. Entonces es como bien interesante esa parte de por qué está regresando, ¿no? Que sabemos que el tema es justamente la falta de aplicación de las vacunas, pero se me hizo muy impactante el efecto que tuvo la vacunación, porque estaba viendo que se redujo el 95%, déjame te busco el dato, por acá estaba. Aquí está. Sí, gracias a las vacunas se redujo considerablemente el número de casos y muertes en un 95%. Pasamos de 4,5 millones de casos antes de 1980 a apenas 245,000 casos en 2015. Y hablamos de que en 2015 fue como parte de los repuntes. Y esto se da gracias a la cobertura de vacunación. Otra vez, igual checando el reporte de la OPS, para que una vacuna de este tipo sea confiable y sea exitosa, el porcentaje de la población vacunada debe de ser del 95%. Ajá. Cosa que sí se logró en los años 80, en los 70 que se introdujo la vacuna, los 80 y 90 sí teníamos ese índice de vacunación. Pero, por ejemplo, ahorita en 2022 bajó de entre el 83 al 86%. Eso nos da que pie. México tiene... sigue. Eso nos da pie, no es lo que te iba a decir, eso nos da pie a un repunte de casos. Y países confirmados con rebrotes en 2023 fueron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú, además de México. Brasil fue el que vi que tenía el mayor número de casos de toda la región de las Américas. Sí, es el que ha tenido más casos. El dato que encontré, por ejemplo, de México es que la primera dosis de la vacuna la tenemos con una cobertura del 86% y la segunda dosis del 83%, porque también mencionaba que eso era importante. Que la hay segunda muchos dosis. Países donde la primera dosis la tienen casi al 95%, pero la segunda dosis ya son muy pocos los que se acuerdan que tienen que vacunar otra vez a los niños. Entonces, pues justamente es el problema, ¿no? La falta de la aplicación del esquema de vacunación es lo que está generando este rebrote. Ahora, hay varios casos por los que podría reducirse índice de cobertura en un país. Puede ser, por ejemplo, vi una nota que decía que les preocupaba Venezuela, ¿no? Porque por los problemas sociales que tenía, probablemente se estaba reduciendo las campañas de vacunación, que esa es una, ¿no? O sea, que si un gobierno está pasando por algún problema interno a nivel político o a nivel social, pues sí se reduce mucho la campaña de vacunación. También cuando pasó lo del COVID, se redujo la cantidad de gente que se vacunaba porque muchos ya no iban a los centros de salud por el miedo a contagiarse de COVID. Y, por ejemplo, no estamos tomando en cuenta ahorita el movimiento antivacunas, que vamos a hablar en un ratito. Pero, por ejemplo, el chiste del sarampión, o por qué nos alarma tanto, es que es una enfermedad de fácil erradicación. Desde fácil erradicación, ¿por qué? Porque el ser humano es su único reservorio. O sea, no hay otros animales que se enfermen de sarampión. Encontré que algunos primates no humanos. Pero es complicado el contacto, ¿no? Que tengas tú como humano con esas colonias de primates que pudieran enfermarse. Ajá, sí, eso sí. O sea, sí, ya sería. O sea, no es como raro que tu perro se contagie de sarampión y ya me contagió el perro. Como otras enfermedades si pudieran hacerlo. Sí. Es clínicamente fácil de reconocer, salvo lo que tú decías hace rato, que también lo leí, que médicos de nuevas generaciones no saben reconocer el sarampión, justamente porque lleva 50 años prácticamente sin haber aparecido.
Y eso que estamos platicando, que la vacuna está disponible desde los años 70, por lo menos en el país. O sea, desde 1970 hay disponible vacuna de sarampión para poder erradicar la enfermedad. Tengo, por ejemplo, ves que hubo 196 casos en México en 2020, ¿no? Ajá. En 2019 solo hubo 20, 5 hubo en 2018 y 2017 y 2016 no hubo ninguno. Entonces, habría que preguntarnos qué pasó en 2019, ¿no? Ajá, ahí creo, si me preguntas, es por lo de la pandemia. Yo también. Como la pandemia empezó ahí, yo me imagino que pudo haber sido eso lo que redujo la cantidad de gente que se fue a vacunar. Y eso dejamos de lado una enfermedad por enfocarnos a otra. Que siendo sinceros, pues pues en ese entonces no tenías por qué alarmarte del sarampión, ¿no? Otra vez en el imaginario colectivo el sarampión había desaparecido. Sí. O sea, tener un caso de sarampión era... Ay, me acuerdo que mi tía de Ubiges me contó que a mí me dio de chiquito, pero realmente hace años que no sabíamos de brotes o de casos importantes. Sí, sarampión y viruela son enfermedades que tú te imaginas así, de las que vienen en tu libro de historia que trajeron los españoles cuando conquistaron México. Conquistaron México. Sí, que pero la viruela está quedas, erradicada, ¿no? Desde... ¿Qué año? Desde 1971 se erradicó la viruela a nivel mundial. Entonces, sí, como dices, no es... O sea, en el imaginario colectivo, otra vez, el sarampión ya no existía. Y creo que eso nos hizo descuidar un poquito esa parte, ¿no? De, vamos a vacunarnos contra el sarampión. Que aquí voy a otra, a lo mejor vamos a brincar un poquito el otro punto. Siempre que vemos notas, me gusta realizar en redes las reacciones de la gente para ver cómo lo percibe la mayoría de la población. Y estaba checando los comentarios de las notas y había gente que decía, ay, es que se enferman de sarampión por vacunarse contra el COVID. Les dije que no se vacunaran. O sea, güey, ¿qué te pasa? No, o sea, ¿en qué momento ligas una cosa con la otra? O sea, también la desinformación es muy grande y eso conlleva pues que reaparezcan enfermedades que teníamos prácticamente erradicadas. Sí, y es que parece risible, ¿no? En un mundo donde tenemos tan fácil acceso a la información, que nos quedemos como con lo primero que llega, o que hay gente que ni siquiera busca más allá, ¿no? Te quedas con lo que te dicen. Es que está ese tema de lo vi en TikTok. Ajá. O lo escuché en un podcast que va a ser un poquito tirarme la piedra al pie, pero pues sí, ¿no? O sea, no vamos a decir que todo el contenido que está en internet es confiable. Nosotros en el capítulo 1 lo dijimos, no, vamos a dejar fuentes y aquí vamos a dejar todas las fuentes que, bueno, por lo menos algunas de las que leímos. Sí. Y al final, pues también la intención de este podcast no es que lo tomen como la única y absoluta verdad, sino que pues les llama un poquito más la atención y si les interesa, investiguen un poquito más. Ahora, mira, por ejemplo, el último en Estados Unidos, de los casos que tuvieron en 2023, el 95% fue en personas que no estaban vacunadas. Entonces lo que dices, o sea, el problema aquí es que no se vacunen. O sea, tienes la solución al problema y nada más no la quieres agarrar, ya es porque te gusta sufrir, ¿no? Para 2019 la UNICEF había anunciado 20 millones de niños sin vacunar en el mundo. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que ver las razones por las que no se vacunan, si es un problema de político, social, o si de plano es nada más porque no se quieren vacunar, porque no quererte vacunar sí se me hace como... O sea, hay razones, ¿no? A veces he escuchado, tenía una compañera que decía que no se quería vacunar contra el COVID, que no creía que la vacuna funcionara. Es como muy respetable, pero ¿Pero por qué? Pero qué demonios. ¿Por qué crees eso? También creo que una gran parte de la culpa es la desinformación. O sea, como personas de a pie, no sabemos realmente qué es una vacuna, cómo funciona una vacuna, y eso te lleva a que creas lo primero que escuchas, o lo que te dice tu comadre, o lo que te dice el señor de la verdura. Que yo también conozco mucha gente que me dice, ay no, ya no te pongas la siguiente dosis, te va a hacer daño. Hey, si sabes de lo que estás hablando, o sea, no, como por qué te haría daño otra dosis.
Y ahí vamos con, a lo mejor, empezar a saltar al siguiente tema, que es el movimiento antivacunas. Yo creo que, por lo menos en el país, si bien tenemos problemas en el sector salud, creo que las vacunas no son un gran problema. Creo que hay acceso. Sí, de repente me ha tocado que, pues no hay vacuna. Sobre todo ahorita por el tema de COVID, ¿no? Pero las demás vacunas, por lo menos personalmente, nunca he tenido tema de que no hay. Te digo, yo con mi hija cuando he ido y no hay, es como, regresa el otro lunes y ya tenemos otra vez. Ya regresas el lunes y ya está la vacuna. O sea, no es tanto que falte disponibilidad. También hablo desde el privilegio de un chilango que vive en la ciudad y que pues obviamente la atención aquí es un poquito más... pues es mejor, ¿no? Que en otros lados de la República donde pudieran estar abandonados. Que en las sierras... es más fácil el acceso, ¿no? Tenemos mayor acceso a la salud en urbes grandes. Entonces ahí hablo desde mi privilegio. Sé que no todos los rincones de la República son así, pero creo que sí hay disponibilidad en la mayoría de los estados de la República. Yo sí creo que un factor importante es la pérdida de difusión que hubo con las campañas, que es lo que te comentaba al principio. O sea, yo no he visto en los últimos 10 años campañas de vacunación masivas como cuando yo era niño. Sí, es lo que hace falta, ¿no? Y un poquito también lo que decimos, la difusión de qué son las vacunas, cómo funcionan, cómo se hacen, porque muchos se van con la idea de que te puede llegar a hacer daño, que te llegas a enfermar, ¿no? Porque las primeras vacunas que se generaban, o bueno, que se producían, pues eran pues pedacitos del virus, ¿no? Y si le dices a alguien, pues te voy a meter el virus contra el que te quiero defender, como que saca un poquito de onda en primera instancia. Sí. Y es que, por ejemplo, el miedo contra las vacunas, nosotros estamos hablando, o cuando hablamos de antivacunas o de gente que le teme a las vacunas, siempre pensamos en el movimiento antivacunas actual. Pero este temor no fue infundado, no nació de la nada. Porque, como tú dices, ¿no? Las primeras vacunas, pues eran hechas artesanalmente. O sea, las hacía ahí un doctor loco, que al rato vamos a platicar de él, que era Jenner. Sacaba líquido de personas que se habían infectado, te la aventaba. En China ya se había llevado, o en países asiáticos ya también tenían ciertos procedimientos parecidos. Pero yéndonos un poquito más a la época contemporánea, por ejemplo, en 1902, tengo aquí el dato, una vacuna contra la peste bubónica se contaminó con Clostridium y murió gente. En 1930, en Alemania, 75 lactantes mueren por una vacuna contaminada con tuberculosis. En 1955, en Estados Unidos, una vacuna contra la polio mal inactivada causó enfermos. Entonces, todos estos eventos, poco a poco, pues van causando un miedo colectivo hacia las vacunas. ¿Por qué? Porque pues hace 100 años no se tenía un control de calidad, no se tenían los laboratorios que se tienen ahora, no se tenían manuales de procedimientos como los que actualmente tiene la Organización Mundial de la Salud, donde tiene manuales de buenas prácticas de manufactura, donde vienen bien establecidos los protocolos, los pasos y los lineamientos para producir una vacuna segura. Es lo que la mayoría de la población no entiende. Que algo bien curioso, ahorita digo como dato, que la vacuna de Rusia, ¿no? La Sputnik, que esa no tiene la autorización de la OMS, ¿no? Tengo entendido, porque no cumplieron con algunos protocolos. Sí, ahí no indagué mucho en la parte de la Sputnik, hubiera sido interesante. Es que, porque los rusos dicen que están en orden, ¿no? Pero pues sabemos que es... Ajá. Yo me la puse. O sea, yo me puse en la Sputnik y sigo aquí, ¿no? Ajá. Pero en algún medio alguna vez vi así de que la Sputnik es la que tiene mejor efectividad para defenderte contra el COVID, ¿no? Me quedé pensando, dije, bueno, es Rusia, ¿qué tan probable es que hayan hecho experimentos con humanos?
tiene sentido que sea la que funciona Seguramente mejor, ¿no? funcione. Pues sí, es que ahí vamos ya temas políticos y temas culturales, que también influyen mucho en esta parte de los la percepción que tenemos sobre las vacunas como población general. Pero, pues sí, al final, pues podemos decir que las vacunas son, en la mayoría de los casos, o en prácticamente todos los casos, son seguras, ¿no? Son seguras, ajá. El problema con la vacunación del COVID, pues era que, pues, justamente generamos la vacuna muy rápido y ese generaba como cierta Desconfianza, histeria, paranoia. Entonces, que aparentemente sí se necesita estudiar más los efectos de algunas vacunas para que se puedan sacar al mercado, pero pues en el COVID era como la urgencia que teníamos de ya empezar a vacunar a la gente. Sí, porque estábamos trabajando sobre brote, ¿no? O sea, estábamos sobre brote activo. Sí, lo que buscamos pues es justamente erradicar una enfermedad que se estaba propagando a un nivel muy intenso, ¿no? Entonces, pues como que se entendió un poquito la premura con la que se trabajó la vacuna. Pero te das cuenta, por ejemplo, a mí me sorprendió, ¿te das cuenta a qué punto hemos llegado tecnológicamente hablando para poder desarrollar tan rápido una vacuna? Sí fue impactante también. Realmente si hay vacunas que han tardado, o hay medicamentos o investigaciones que están tardando, mucho tiene que ver con presupuesto, ¿no? Ahorita era, métele lana porque lo necesitamos a fuerzas. Y entonces ahí sí, gobiernos, sectores privados, farmacéuticas, todos lo invirtieron y la vacuna se desarrolló en tiempo récord. O sea, fue rapidísimo y a mí sí me sorprendió la velocidad con que se desarrolló. Sí, porque veías como los datos de cuánto se toman otras vacunas o cuánto tomaron para desarrollarlas y tú decías, híjoles, pues a lo mejor la vacuna llega como en 5 años, ¿no? ¿Y no? No, fue muy rápido. O sea, la maquinaria que tenemos como humanidad para hacer este tipo de investigaciones y de proyectos, qué buena es. Sí, nada más es cuando te das un poquito cuenta de que se puede avanzar, pero no se tiene el recurso, ¿no? O sea, en el caso del COVID, pues le metieron dinero porque le surgía a todos los países, ¿no? Y ya como ya era prioridad para todos, pues así como que, bueno, ahora sí métele dinero. O sea, solo hasta que ya no surge, ya le invertimos a salud o a investigación. Sí, y ahí te das cuenta cuáles son las prioridades, ¿no? De humanidad, cuestionables, pero ahí te das cuenta cuáles son. Sí, bueno. Sí. Entonces, pues, vamos a saltar de una vez antivacunas, ¿no? Porque ya llevamos media hora. Maldita sea. Ok. Ya de por qué se da este miedo a las vacunas, que no es infundado, que tuvo su razón de ser, pero esa razón de ser fue hace 100 años. Ahorita, el movimiento antivacunas, como lo conocemos actualmente, es producto básicamente de un señor, el señor Andrew Wakefield. Espérame. Dame un momento. Mira, pues es que quería mencionar nada más también que pues el resurgimiento de estas enfermedades viejas no es porque los virus hayan mutado, no es porque las vacunas hayan dejado de ser efectivas para las nuevas variantes, simplemente es que no estamos aplicando las vacunas, ¿no? Entonces, damas y caballeros, les presento a uno de los pilotos del apocalipsis, los antivacunas. A uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Sí. Ahora, doctor Batracio, ¿sabías que a lo largo de tu vida te comerás alrededor de 8 arañas al año mientras duermes? Algo había escuchado, pero gracias por recordármelo. Ok, bueno, ese es un dato que se publicó en 1993 por una columnista llamada Lisa Birgit Holst, que en realidad solo es un anagrama de This is a big troll, o solo es una gran broma. Pero la gente lo tomó como una verdad absoluta sin investigar más allá. Y mucha gente, yo me acuerdo, al menos cuando yo iba en la vocacional, que era como que nos comemos 8 arañas al año mientras dormimos, no puede ser, que no sé qué, ¿no? Y todos creían que era verdad, y en realidad solo fue una nota que alguien publicó con la intención como que de mira qué tan rápido se genera la difusión de algo que es falso, pero que llama la atención. Algo vi también alguna vez. Alguien movió en Wikipedia, creo que era en Wikipedia, que el creador del MP3 era mexicano, que era Mario Pérez, algo así, y que por eso era MP3.
Y entonces, en cuestión de semanas, esa información ya había sido replicado en muchos lugares. Y así como que sí, el inventor del MP3, Mario Pérez, mexicano, y no sé, bla, 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 bla. Y dice, ay, güey, qué rápido circula la desinformación. O sea, si la información verdadera circulara a esa velocidad, estaríamos en otro plano todos. Sí. Sí, es impresionante, como la niña esta, la colombiana, ¿no? Que según trabajó en la de Estudio Ghibli. Sí. Es que yo le entiendo. O sea, ella mintió a lo mejor por lo que tú quieras, porque quería impresionar a un ligue, supongo, ¿no? Yo lo haría. Así que sí, claro que sí, yo sé trabajar con tigres de Bengala y he ido a la sabana y he tratado con rinocerontes africanos, ¿no? Y, sí, impresiona mucho. Y cuando te descubren, tienes dos opciones. Decir, perdón, sí, la cagué, soy un mentiroso. O morirte en la línea con tu mentira, ¿no? Ajá. Y yo creo que ella se murió en la mentira. Mentira, dijo, sí, yo estuve en Ghibli. Y se le salió de control. Hasta que no tuvo otra que decir, pues sí, lo inventé. Sí, pues algo así, pero a otro nivel pasó con los antivacunas. Algo así pasó a Wakefield justamente, ahorita lo vamos a comentar. Cuéntanos un poquito más de este sujeto. Yo no quería decir su nombre para que no para tratar de dejarlo en el olvido, pero sigue siendo una figura pública el cuate. Es una figura pública. Y mira, yo sí quise decirlo, y de hecho voy a dejar el enlace del original artículo ahí en los comentarios, donde ya la editorial de la revista se retractó y tiene ahí con letras rojas, este artículo no es verdadero, no lo tomen en cuenta, bla, bla, bla. Está retractado, lo voy a dejar porque está además de acceso gratuito. Entonces, para que lo cheque quien quiera revisarlo. Y yo sí quiero, o sí quise decir su nombre porque no podemos caer en el olvido de que una persona se le hizo fácil decir un montón de tonterías y todos le creímos. Es más o menos como el origen del desfile de Día de Muertos en México. No podemos dejar que caiga en el olvido que ese desfile fue por una película de James Bond. Esa no era una tradición mexicana hasta que se estrenó esa película. Algo así. Pero bueno, señor... Dijimos, sí estaría chido. Está chido los desfiles, porque además nosotros no somos de desfiles. La cultura mexicana no es de desfiles. Eso es algo muy gringo. Y algún genio en el gobierno, en la parte de cultura, dijo, se vería chido un desfile, vamos a hacerlo. Y pues ya llevamos no sé cuántos años haciendo desfiles. Pero bueno, este señor, en el año 98, saca un estudio donde saca una relación entre la vacuna triple viral, que incluye sarampión, paperas y rubiola, con el surgimiento de autismo y de algunos hiperplasias linfoides en niños. Obviamente este artículo no es verdadero. Después se supo que este señor había recibido, pues, ¿cómo se dice? Financiamiento de algunos sectores antivacunas que querían, pues, tener esa arma científica para poder darle validez a sus argumentos. Porque, como lo hemos dicho ahorita, movimientos conspiranoicos, terraplanismo, antivacunas, lo que tú quieras creer, siempre se refutan con, dame un fundamento científico. Los antivacunas hasta ese momento no tenían un argumento científico para poder decir que las vacunas eran malas. Entonces financian a este señor y este señor empieza a escribir que sí tienen algo malo. En este caso causaban autismo en niños. Yo leí el artículo completo y tal vez porque tengo mi sesgo, pero en cuanto lo vi dije, esto es una tontería. O sea, la forma en que te presenta los datos es completamente irrisorio. O sea, básicamente son 12 niños que habían sido diagnosticados con autismo y dice, ¿saben qué tienen en común estos 12 niños? Que a los 12 los vacunaron. Por eso se enfermaron. Básicamente es eso. Y es que el problema
Es que es un médico reconocido en una revista reconocida. Ajá. Y ahí es donde te preguntas la seriedad de las publicaciones, ¿no? Ahí te das cuenta de la seriedad de las publicaciones, ¿no? Porque, así como te digo, la forma en que presentó los datos, yo la vi y a lo mejor porque tengo mi sesgo de confirmación, dije, esto es muy, muy básico, o sea, no tiene el rigor científico que se supone que debería tener. Pues es como lo que menciona la iglesia pastafarista. No sé si has visto que la iglesia pastafarista dice que la temperatura promedio global y el número de piratas en el mundo tienen una relación inversamente proporcional. Exactamente. Pero ¿estás de acuerdo que esa revista tuvo que haber tenido un comité revisor? Ajá, sí, es que es lo impactante, ¿no? ¿Cómo es que nadie lo vio? Pues que nadie vio que esa relación no tenía ningún sentido, que era muy, pues me la saqué de la manga. Es como si yo te dijera, oye, ¿usas lentes? Sí. ¿Y tomas agua? Sí. Es que usas lentes porque tomas agua. Ajá. O esto de el 100% de las personas que toma agua muere. Ah, sí, entonces el agua te mata, ¿no? De esa forma tan burda presentó los datos. Entonces, pues sí, inmediatamente hubo cientos de artículos que refutaron esa información. Porque pues sí, era un artículo bastante nefasto, mal hecho, mal presentado, y que sin embargo la revista Lancet lo publicó y se le pasó. Yo creo que no le dieron la importancia o no visualizaron el impacto que podía tener esta publicación. Y a nadie le importó revisarla bien. O sea, eso es lo que yo percibo, lo que a mí me da, porque no me cabe cómo pudieron dejar pasar algo así. ¿Sabes qué fue lo que me impactó? O sea, el artículo lo publicaron en el 98 y lo retractaron hasta el 2010. Sí. 12 años les tomó retractarse del artículo. Sí, y a este señor, a Wakefield, le quitaron su licencia médica, obviamente perdió toda credibilidad, y es lo que te decía hace rato. Él tenía dos opciones, o decir, ¿saben qué? Sí, necesitaba varo, le debía la moto a Electra. Yo sé que estuve mal, pero debía la pensión y tenía que pagar y necesitaba lana, o morirse en la línea con su mentira, y él eligió morirse en la línea con su mentira. Y hasta la fecha jamás se retractó de su publicación, sabiendo sí, es un líder antivacunas. Sí, que fíjate que yo no encontré conferencias ni publicaciones recientes, como que también se murió, pero es el único argumento que tienen, o sea, este movimiento como para defenderse. Uh-huh. Entonces no lo van a dejar morir. No lo van a dejar morir y ahí sigue, y por eso quería decir su nombre, pues para que todos los que nos escuchan sepan que es un fraude. Es un fraude que llegó a proporciones así apocalípticas incluso, ¿no? Porque vi que la OMS incluso publicó que los antivacunas representan un riesgo de salud global. Sí, porque lo que decíamos hace rato, en este caso regresando un poquito al sarampión. El sarampión es una enfermedad de fácil erradicación por todos los puntos que habíamos dicho, ¿no? Que pues reservorios son básicamente humanos, que es de fácil reconocimiento, que las vacunas están disponibles. Uh-huh. Y si bien la viruela desde hace 50 años se erradicó, el sarampión iba para allá. Uh-huh. Y sí, a lo mejor por problemas en sectores políticos, sectores de salud, que a lo mejor no hay cobertura suficiente, pero una gran parte es estos movimientos de primer mundo que se avientan a decir, pues es que las vacunas son malas y no funcionan, ¿no? Y aquí está la prueba, en este tipo de artículos, en este tipo de publicaciones. Híjoles, es que sí es o sea, como dicen, el daño ya está hecho, ¿no? Aunque se haya retractado y todo, esta gente sigue creyendo que, o sea, porque incluso llegaron a decir, no, pues es que las farmacéuticas lo obligaron a retractarse, pero en realidad lo que publicó es la verdad, que no sé qué, ¿no? Sí, pero es que es lo que te digo, tú cuando entras a Lancet, a la revista Lancet y buscas el artículo,
te aparece la leyenda, ¿no? Este artículo está, bueno, nos retractamos de este artículo desde tal fecha y aquí están todos los publicaciones que nos ayudan a retractarnos, ¿no? Entonces te mandan un listado de no sé cuántos artículos, que son un montón, no los conté, que refutan esa investigación de Wakefield. Pero pues el daño está hecho, o sea, la gente otra vez, los más paranoicos, se la creyeron completita. Y sí, ha sido, como tú dices, el primer jinete del apocalipsis microbiológico. Sí. Y bueno, también hay un comentario que alguna vez escuché, que pues no es que tengas que vacunar a todos, nada más a los que quieras que vivan. Si quieres que viva, pues sí. Pues sí, Ahora, pero si no alcanzamos el 95% de ese de esa tasa ideal para que una vacuna sea efectiva, pues nunca vas a terminar con las enfermedades. no, y bueno, hay varios problemas aunados a eso, ¿no? La ventaja de tener el 95% de la cobertura de la vacunación es que vas a proteger incluso a los que no están vacunados. No sé si se acuerdan de lo que mencionaban de la inmunidad de rebaño. Ajá. Que es, si yo tengo a 10 personas en mi grupo, 8 de ellas están vacunadas, si una de las que no se enferma, si mientras no tenga contacto con la última persona que no está vacunada, el virus no se va a propagar. Sí, no se va a propagar porque el resto de los que sí están vacunados funcionan como escudo para que la enfermedad no llegue a la otra persona no vacunada, ¿no? Entonces a lo mejor te quedas sin uno, pero el otro se mantiene sano. El problema es que ese escudo va bajando por los porcentajes que ya dijimos, ¿no? Que van bajando el porcentaje de personas o de que se están vacunando. Y ahora, ¿cuál es el miedo que existe ahorita en las vacunas? Primero creo que es el desconocimiento, ¿no? O sea, dejando de lado a este señor y su artículo infame, que ya hizo mucho daño, creo que una parte también es del desconocimiento de qué es y cómo se hace una vacuna. Entidades que están mutando continuamente. Entonces, si tú los permites que se sigan reproduciendo, que sigan pasando de persona a persona, les estás dando más oportunidades de que se genere alguna mutación que pueda volverlo más peligroso. Como el COVID. O sea, hay virus que son altamente mutagénicos y hay virus que no. Uh-huh. El COVID es un virus altamente mutagénico. La influenza es un virus altamente mutagénico. Ahí entramos a otra parte que son las zoonosis. Por ejemplo, la influenza aviar es un virus altamente mutagénico que se puede transmitir a los seres humanos, ¿no? Si tenemos contacto suficiente con ellos. Y hay un montón de tipos de influenza aviar, ¿no? Hay un montón de tipos de influenza. Entonces, por ejemplo, aquí había otra nota que es la del Alaska Poxvirus, que la voy a tocar rápido. El Alaska Poxvirus o el virus de la viruela de Alaska, pues realmente es un virus que es endémico de Alaska. Está presente en poblaciones de animales silvestres y que únicamente llega a afectar muy esporádicamente humanos. Es de la región de Fairbanks. Y por ejemplo, el primer caso de este virus se dio en julio del 2015, el segundo caso en agosto del 2020, el tercer caso en julio del 2021. ¿Ok? O sea, no es la nota fue que ahorita en 2024 fue un caso letal, pero pues básicamente porque la persona estaba inmunodeprimida, tenía ahí un historial de defensas bajas, no pudo contra el virus y sí terminó muriendo. Uh-huh. Pero, o sea, básicamente es un virus muy de esa región y que ataca animales. Parece que no es un virus altamente mutagénico y que llega a infectar a humanos muy circunstancialmente. ¿Qué pasaría si este virus sí tuviera la capacidad de adaptarse a otros hospederos? En este caso humanos, como el COVID, como la influenza, por ejemplo. ¿Has visto esta serie de Netflix de Epidemia? Ah, no la he visto. Búscalo, no, está muy muy padre. Fue un documental que vi en enero de 2020. Justo 2 meses antes de que nos encerraran por la pandemia, me pareció muy adecuado. Pero
justamente también hablan de eso, o sea, básicamente la influenza es de las enfermedades que más rápido se transmiten entre personas. Y hablamos de que la influenza ya tuvo que ver con una de las mayores pandemias en el mundo, lo que fue la gripe española, donde hubo hasta 100 millones de muertos en 1918, pasando la Primera Guerra Mundial. Y era lo que también se postula, o sea, tuvimos esa cantidad de muertos cuando no teníamos esa capacidad de viajar entre países. Hoy día es un poquito como lo que pasaba en la película esta del origen del planeta de los simios, o sea, cómo se ve cómo se va moviendo la enfermedad de un lado para otro y llega a todo el mundo. No sé si te acuerdas de esa escena. Sí, me acuerdo. Pues no vamos lejos, creo que fue en el 2009, cuando justamente la epidemia H1N1, Ajá. ¿te acuerdas? Aquí en México, que igual se paralizó todo, que fue una semana, ¿no? Lo que se paralizó. Sí, no 2-3 semanas. Fue que muy me acuerdo que me tiempo. salvó de unos exámenes. Que tenía Sí, yo también y... estaba ahí estaba en la facultad y no me acuerdo en qué año fue, pero por esas Sí, vísperas. justo 2009. 2009, ¿verdad? Uh-huh. Que sí, se paralizó todo porque pues sí, la transmisión de la influenza, que no causó gran revuelo a final de cuentas, nada como lo que vivimos en 2020, pero pues nos da una idea de lo fácil que es que se propague una enfermedad. Sí, y es que, o sea, decían que básicamente fue cuestión de suerte que la H1N1 no fuera más mortal. O sea, pudo haberse salido de control muy, muy intensamente esa enfermedad. Y ahí otra Ahorita vez. estaba viendo. Uh-huh. Ajá. Bueno, otra vez, la forma de prevenir ese tipo de enfermedades es con vacunación. Uh-huh. Creo que no lo había dicho aquí al aire, pero yo soy veterinario. Entonces, unas de las vacunas que se colocan rutinariamente en las aves que son para consumo humano es la vacuna contra la influenza. Justamente para evitar, primero, que las parvadas se infecten, se mueran y el productor pierda su ganancia. Pero también sirve como un escudo para que cepas que pudieran ser altamente reactivas y mutagénicas no puedan pasar de los animales a los humanos. A eso se le conoce como zoonosis. Y es lo que vimos en COVID, que se supone que se origina del pangolín, que de ahí salta al humano, eso es una zoonosis. O como lo que estaba platicando hace rato del virus de la viruela de Alaska, que es de animales y que esporádicamente puede llegar a infectar humanos. Eso podría considerarse como zoonosis. Hay muchas enfermedades que son zoonóticas. Justo quería comentar eso también. La vacunación no se restringe solamente a las personas, sino a los animales que llegamos a consumir. Encontré el caso de la influenza aviar H5N1, que en 2005 hubo una epidemia en China. Se movió al sureste asiático y estaba llegando incluso hasta Europa. Y en septiembre de ese año, la OMS estimaba que podría causar hasta 150 millones de muertes en el mundo si es que estaba como el brinco, ¿no? Entonces lo que hicieron es que el gobierno vietnamita se comprometió a vacunar a todos los pollos y patos de Vietnam y con eso pudieron detener el avance de la enfermedad y se contuvo. Entonces los esquemas de vacunación, ahorita estábamos hablando de lo que pasaría en el sarampión, ¿no? Pero también hay que ver de lo que pasa con los animales. Estaba viendo que también hay gente ya que está como en un movimiento antivacunas para los perros, que ya no quiere que vacunen a sus perros, que creen que les hace daño. ¿Creen que les hace daño? Sí, no me ha tocado afortunadamente verlo aquí, por lo menos, pero sí, o sea, la corriente antivacunas se está extendiendo mucho. Uh-huh. Y creo que sería bueno recalcar qué son las vacunas, y cómo funcionan, y cómo están hechas, así a grandes rasgos, porque necesitaríamos tener una clase completa de cómo funciona el sistema inmune del ser humano, uh-huh, para poder entender a la perfección cómo funciona una vacuna, pero pues quisiera recalcarlo así de pasadita, ¿vale? Doctor Batracio. Imagínate que una banda de malandros de una secundaria que viste de verde golpea a uno de tus amigos. Entonces tú te quieres vengar de ellos, pero no sabes quién fue porque todos visten de verde. Entonces tienes dos opciones. Una,
Vas en bola, agarras al malandro que golpeó a tu amigo y se lo presentas a tus amigos, ¿no? Pero para poder llevártelo tienes que someterlo, ¿no? Tienes que dejarlo mansito. Lo sometes, lo llevas y dicen, miren, este fue el gandaya que me pegó. Todos los que se parezcan a este son enemigos. Muchachos. Ajá, a darle. O 2, le puedes quitar el suéter con su nombre o con su credencial, por ejemplo. Le puedes quitar su credencial, se la llevas con tus amigos y dicen, miren, al de esta credencial hay que darle. Así funciona básicamente una vacuna. ¿Qué pasa? Que hay 2 tipos de vacunas. Bueno, hay varios tipos de vacunas, ¿no? Pero hay unas que son de un agente infeccioso completo. Que vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de sarampión. Estamos hablando de sarampión. Que pueden tener el virus completo del sarampión. Pero como decíamos, antes de presentárselo a tu sistema inmune, tienes que someterlo, tienes que atenuarlo. Entonces es un virus que está atenuado, que no va a causar el mismo daño, pero que está vivo. Entonces la vacuna puede contener el organismo completo. O lo que decíamos, puedes quitarle la credencial. Puedes quitarle un pedazo a ese virus y presentarlo a tu sistema inmune para que lo reconozca. Las 2 vacunas van a tener un diferente tipo de estímulo sobre el cuerpo y van a proteger de diferente forma. Pero básicamente lo que hacen es eso. Presentan al agente causal de la enfermedad para que cuando entre a tu cuerpo ya lo pueda reconocer. Ah, este es el gandaya que causa esta cosa, vamos a atacarlo. Así funciona básicamente una vacuna. Pero ¿qué pasa? Si tú le presentas un pedazo de ese virus o el virus completo, no va a causar la misma reacción a tu cuerpo. No se va a poder defender porque ellos no lo van a detectar como que está causando una enfermedad. Sí, va a ser una molécula intrusa, pero al no estar causando un daño, no va a reaccionar a lo mejor como tú quisieras. Para poder causar esa reacción inmune, necesitamos adicionar las vacunas con algunas sustancias que nos creen esa reacción para que el cuerpo pueda reconocer el virus o la partícula viral. Es ahí cuando entran unos de los miedos de los antivacunas, que son los adyuvantes, que son sustancias que aceleran o potencian la respuesta inmune del cuerpo. Y ahí es donde dicen, es que nos están inyectando aluminio. Sí, el aluminio mercurio, funciona, ¿no? Creo también. Ajá, el mercurio funciona más como un preservante. Pero bueno, por ejemplo, el adyuvante como el aluminio, pues sí, para que el aluminio cause una respuesta inmune y el cuerpo pueda reconocer la partícula viral. Lo que decías tú, ¿no? Los derivados del mercurio, los agentes mercuriales, funcionan más como preservantes y estabilizadores. Generalmente es para que la vacuna tenga estabilidad y no se descomponga o no se contamine. Y sí, el más conocido componente que te trae mercurio es el timerosal, que es otro miedo de los antivacunas, es que nos están metiendo mercurio. El timerosal, cuando se metaboliza el cuerpo, se metaboliza en etilmercurio, que es mercurio con una partícula etil y que no es tóxico. Se puede metabolizar y se puede eliminar. Hay otros compuestos de mercurio que sí son tóxicos, como el metilmercurio, que es una molécula diferente y que es lo que generalmente encontramos en la naturaleza y que es tóxico. Entonces ahí viene otro miedo y ahí viene la desinformación, porque tú ves que en una vacuna trae aluminio, trae mercurio, trae derivados de microorganismos, pues obviamente dices que le estoy metiendo a mi cuerpo. Ajá. Y de ahí viene ese miedo, de ahí viene esa desinformación. Y sí, pueden causar reacciones. Hay gente que es más sensible a estas sustancias que otras personas, pero generalmente son reacciones muy ligeras. La que te dicen cuando te vacunas, ahorita que nos vacunamos de COVID, ¿no? Puede tener el cuerpo adolorido, puede tener fiebre, puede estar cansado, puede tener fatiga. Esos son síntomas de que la vacuna funcionó, de que causó una reacción inmune y tu cuerpo se activó. O sea, eso quiere decir que la vacuna está haciendo su chamba, que está haciendo para lo que fue diseñada.
Sí, es que como mencionas, digo, hablar de sistema inmune sería para horas y horas. Ah, sí, esas son horas. Ahí, Es una materia completa, un semestre completo que Sí, lleva sí, el sí, sistema sí. inmune. Hay carreras dedicadas justamente solamente Sí. a eso, ¿no? Hay gente que Hay, se dedica hay su vida. maestrías para el Ujú. sistema inmune. Pues te digo, Pero esto es como muy embarradita, muy de pasada. Sí, y la ventaja es que se involucra lo que se llama la memoria inmune de largo plazo, ¿no? Bueno, sí, la respuesta inmune de largo plazo, que es la que tiene mayor memoria. Lo que hace justamente es que, como dices, ya te presentaron la credencial del cuate que te pegó y le tomaste foto y la mandaste a todos tus compañeros y ya todos siempre tienen ahí, todos tus compas ya tienen ahí la foto de la persona que te golpeó, ¿no? Ya no vuelves a tener ese problema así en mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque se mantiene vivo el recuerdo, por decirlo así, de ese agente que te hace daño. Entonces ya no vuelve a pasar. Eso es lo que se hace con las vacunas. Si no existieran las vacunas, lo que pasaría es que todos tendríamos que enfermarnos. Los que tengamos la suerte de sobrevivir, tendremos esa memoria inmune, y si nos volvemos a enfrentar a la enfermedad, pues ya no nos va a hacer tanto daño, ¿no? O ni siquiera nos va a pegar, que es, por ejemplo, lo que pasaba con la varicela, ¿no? Que era como que de mejor que te dé varicela ahorita que eres chiquito porque respondes mejor, que no sé qué, a que te dé de grande, porque de grande casi te puedes morir. Sí, es más reactiva la varicela cuando eres un adulto. Uh-huh. Entonces, pues justamente la idea es desarrolla la inmunidad ahorita, para que si te vuelves a enfrentar a la enfermedad en unos años, pues no te vaya a pasar gran cosa, ¿no? Y que no sabía que ya hay vacuna contra la varicela. Ah, yo tampoco. No había visto. Sí, ya está. Mi amiga que tiene a su bebé me comentó. Entonces dije, órale, en mis tiempos era como que de... Que te dé. Sí, le dio varicela a tu amigo, ve y ve y juega con él. Y juega con él. Anda, a mí me dio de adolescente, como cuando tenía como 16 años. Y sí, me dio feo. Grande. Sí, me pegó feo. No, a mí fue como a los 10 años. Sí, a los 10. Ah, pues estabas relax. Estabas chavo todavía. Uh-huh. Pues sí, pues básicamente es eso, ¿no? Así funcionan. Ahora, ¿por qué nos tenemos que vacunar cada año? Esa está buena. Porque ahí, no todas las vacunas funcionan igual. Exacto, y no todas las enfermedades actúan igual. Las enfermedades. Por ejemplo, ahorita con COVID sabemos que es una enfermedad que está mutando periódicamente, entonces tenemos que vacunarnos contra las nuevas cepas, y así pasa con otras enfermedades. La influenza, por ejemplo, es una. Uh-huh. Van cambiando las cepas, tenemos que actualizar la vacuna y pues va funcionando sobre las nuevas cepas. Pero hay vacunas que por su diseño no alcanzan a proteger por grandes periodos de tiempo. Generalmente son las vacunas, como les platicaba hace rato, que están hechas solamente por partes del agente infeccioso. Una vacuna de virus atenuado o de organismo atenuado, de organismo vivo, generalmente causa que tu memoria inmunológica, como lo decías hace rato, sea más larga, a comparación de las que son de partículas virales. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como decíamos hace rato, regresando a la analogía de los niños que se pelean, pues es tu credencial, pero si el chavo cambia de credencial, o si se viste con otra ropa, peinado, si se cambia de peinado, o simplemente pues nada más viste una foto y se te olvidó la foto, pues ya se fue ahí tu memoria inmune. Que no es lo mismo a que llega el chavo agresivo y que llega y le dice a ti les voy a pegar cuando los ve en la calle, o le dices, de ti no me olvido, porque ya me viniste a amenazar, ya te conozco. O sea, así funciona. Y el caso de la influenza es como bien particular, porque como es una enfermedad que está mutando todo el tiempo, que es bien difícil hacer una vacuna que sirva para todos los años, y por eso es que se está haciendo la vacunación cada año. Y esa es otra cosa que llama mucho la atención. Teniendo disponible la vacuna de la influenza, a pesar de que puede que no sea 100% efectiva con la variante que esté actuando ese año, pues sí es importante que la gente vaya y se vacune. No sé si a ti te ha tocado, pero al menos en mi trabajo, hace
1 o 2 meses, la mitad de la gente se enfermó de influenza y no fue a trabajar. O sea, de plano se sentían tan mal que no pudieron ir a trabajar. Y ya cuando regresaban les preguntaba, oye, ¿estás vacunado? No me vacuné. Bueno, ahí está por qué te pegó tan fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? Ahí entra mucho a lo mejor la apatía como individuos de que pues no me vacuno, no pasa nada. Pero pues ahí entra también la desinformación, ¿no? De que no eres consciente de qué tan importante es una vacuna o qué tan importante es que te vayas a vacunar. Porque estamos de acuerdo que esas vacunas son gratuitas, ¿no? Por lo menos para nosotros que vivimos en México. Uh-huh. Son gratuitas, no te cuesta nada, vas y te la pones. Sujeto a disponibilidad, claro, pero generalmente la influenza, pues sabemos que anualmente está disponible. Es más desidia que otra cosa. Y otra vez, hace muchos tiempo que no hubo campañas masivas de vacúnate contra la influenza, vacúnate contra la influenza. O sea, sí ves de repente que te dicen en las noticias, ya estaba disponible la vacuna contra la influenza, ya pueden ir. Uh-huh. O que a veces ves en redes algún post ahí de que, ya hay vacuna de influenza en tu sector salud más cercano. Pero una cultura de la vacunación como la que teníamos en los 90s, creo que se perdió. Sí, hay que ver cómo avanzan los siguientes años. Ojalá se le regrese mucho del presupuesto que ha perdido el sector salud y que con eso puedan retomarse las campañas de vacunación. Porque está muy intenso. Es que, ¿te acuerdas lo que te decía de que estamos jugando ruleta rusa contra el mundo? Sí. Cero antivacunas es como jalar 2 veces el gatillo cada vez que es tu turno, porque es arriesgarte demasiado. Es arriesgarte demasiado, sí. Pues sí. Y eso que el sarampión es impactante. O sea, el sarampión justamente, volviendo al tema, del sarampión te pones todo con ronchas y todo, y o sea, se ve visualmente, es visualmente, ¿no? Sí. En el caso de la influenza nada más como que dices, le dio gripa. Ajá, tengo una gripita. Y lo dejas ahí, y cuando empiezas a ver todo lo que puede llegar a generar a nivel global, es cuando empiezas a darte cuenta de que, wow, no era nada más una gripa, o sea, de verdad esto pudo, o sea, mi estornudo pudo matar a cientos de personas, ¿no? Me volví un arma biológica. Creo que la modernidad nos ha hecho perder la conciencia de lo frágil que somos como seres humanos. Creo que no tenemos dimensionado qué tan fácil es que te pueda pasar algo, que te puedas enfermar, lo que te puede causar una enfermedad. Y creo que también es como un método de defensa que tenemos mentalmente, ¿no? O sea, no puedes estar viviendo con miedo, de que me voy a enfermar por un virus, por una bacteria, por un parásito. O sea, sí, no, pues al final, ahora sí que la vida tiene que seguir y se abre camino. O sea, no podemos, como dices, vivir en miedo constante de que allá afuera hay 1 millón de enfermedades, ¿no? Porque siempre las has sabido, solo ahora sabes que existen. Pero el mundo es un lugar hostil, y así como nosotros luchamos por sobrevivir, todos los microorganismos que existen luchan por lo mismo. Y van a luchar en tu cuerpo o fuera de él. Pues sí, está bueno. Que ingenuamente pensé que íbamos a terminar rápido este tema. Sí, se me pasó bien rápido, pero me doy cuenta que ya llevamos más de 1 hora hablando de esto. Sí, algo más que quieras de sarampión o antivacunas. Un montón de cosas, mis ¿no? Notas. Es que ahora sí leí más. Sí, yo también leí un montón. Ahora sí me documenté un montón para esto. Y es que, híjoles. Pero es que también hay cosas muy técnicas que nos gustaría hablar, pero... Sí, porque por ejemplo empecé a hablar a revisar lo de los virus. Había olvidado qué tipos de virus había y de cómo funcionan estos virus de cadena negativa, porque me acuerdo que en la clase cuando los vi fue como que no manches, sí es cierto, pues si están al revés, ¿cómo es que se transcriben, no? Sí, todos los mecanismos que necesita un virus para poderse replicar. Sí, lo de los retrovirus que cambiaron el paradigma central, el dogma central del ADN, que era ADN, RNA, proteína, y después encuentras una cosa que hace que sea de RNA a DNA y dices, no mames. No, o por ejemplo, tú piensas en un virus y piensas en enfermedades de humanos o de animales.
Pero hay virus que infectan plantas, hay virus que infectan bacterias, que como que podría ser la respuesta a nuestro siguiente tema de la próxima semana, ¿no? Los fagos. Sí. Ese va a estar bueno. Es que, puta, virus está bien intenso, pero... Sí. Bueno, como último comentario, a ver, veo otra vez, dame un segundito. Señor Padracio, déjeme comentarle que estuve corriendo unas pruebas en un simulador muy avanzado. De alta tecnología. Sí, lo vi antes de que entráramos a micrófonos. Donde corrí una enfermedad con características similares al sarampión. Es un simulador en el que uno busca acabar con la raza humana. Y al menos en este simulador llamado Plague Inc., que es un juego muy bueno, disponible en la Play Store. Está muy chido. Tienes la oportunidad de ser un virus, bacteria y ahí le puedes ir jugando y tienes que infectar a todo el mundo. Está bellísimo. De hecho, cuando salió el COVID, alguien dijo, ¿quién estuvo jugando esto en las compus del área 51? Se salió de control. Pero, bueno, metiendo los datos, bueno, entre comillas, datos, o las características de un virus parecido al sarampión, en 445 días se acabó el mundo. Créeme que nunca había tenido una partida tan fácil. Tan fácil. O sea, he intentado replicar lo que sería, por ejemplo, la influenza, algunas enfermedades que más o menos ubico, las intento replicar en el juego y a veces me tarda 2-3 años. Ahorita sí fueron 1 año y cachito, 1 año y 3 meses y ya terminé la partida. Fue impresionante. Pues es que es lo que decíamos, ¿no? El sarampión tiene una mortalidad del 10%, pero una morbilidad del 90%. O sea, es altísima. Sí, o sea, la neta se propagó en friega. O sea, en el juego nunca había visto un virus que se propagara tan rápido como poniéndole los síntomas que tiene el sarampión. Y ya nada más lo que pasó para que ya se acabara el mundo fue que mutara lo suficiente para generar problemas graves. O sea, que el sarampión sí produce, regresando al sarampión, problemas graves, o sea, digo, sí, la encefalitis, ¿no? Exacto, una de las complicaciones del sarampión es la paraencefalitis esclerosante subaguda, que puede estar presente de 2 a 10 años después de que te enfermas de sarampión. Que se traduce en muerte. No, sí, o sea, tu cerebro se inflama. Sí, tienes un deterioro cerebral, cognitivo, cursas por demencia, entras en estado vegetativo y después, pues ya, ahí quedaste. Muerte. Sí, es una de las complicaciones del sarampión. Generalmente, pues no es tan común, pero si estamos hablando de que nadie se vacuna y se empieza a propagar rápido, pues obviamente este tipo de casos van a empezar a aumentar. Vacúnense, gente. Sí, vacúnense ya. Chingamos un poquito, no le hagan caso a los antivacunas. No quiero hablar mal de ellos, pero creo que únicamente necesitan más instrucción y saber buscar fuentes. Sí, digo, entiendo que es tu cuerpo y tu decisión, pero realmente si tú y yo no nos dedicamos a ciencias biológicas y de la salud, probablemente estaríamos dentro del mismo terreno de desconocimiento. Que es parte de la finalidad del podcast, ¿no? Dar un poquito de claridad sobre temas que no necesariamente tienen que conocer la gente. Sí, eso sí. El resumen de este capítulo sería: váyanse a vacunar. El sarampión es una enfermedad que ya estaba erradicada y hay muchas enfermedades que ya estaban erradicadas y si seguimos sin vacunarnos pueden resurgir. Y no va a estar bonito. De hecho, vamos a hablar de eso la próxima quincena por el tema de los virus zombies. No sé si lo checaste, nada más para dejarlo así al pendiente y que la gente nos siga la próxima. Los virus zombies son virus que han estado, no que causan enfermedades tipo zombie, no. El nombre de virus zombies viene a que son virus que han estado muertos por miles de años y que están en riesgo de regresar. Así lo vamos a dejar. Ah, qué buena. Entonces, sí, primer jinete del apocalipsis microbiológico, los virus. Simón. Siguiente quincena, las bacterias, ¿no? Y la resistencia a antibióticos. Va a estar bueno. Chan. Pues ya, ¿algo más que quiera
agregar, licenciado? Nada, como recomendación, jueguen el de Plague Inc. Hay un juego muy chido también que se llama Pandemic. Bueno. Ese lo quiero jugar, es un juego de mesa, ¿no? Sí, está fabuloso. Ahora que vaya, nos reunimos porque es de mis juegos favoritos, la neta. Sí. Ahora que vengas a la ciudad, armamos un Pandemic. Va. Y ya. Lávense las manos. Ya es todo. Nos vemos próxima quincena. Nos vemos la próxima ocasión con más agentes microbiológicos que podrían terminar con el mundo. No se lo pierdan. Pues ahí está, nos vemos en 15 días. Nos escuchamos en 15 días. Va. Bye.